Eh, bueno, ¿escucharon eso? Bien, vamos a arrancar la clase. Antes que nada quería nuevamente decirles que he contestado el cuestionario. Es muy útil para ustedes y para nosotros que lo hayan hecho. Lo que necesito ahora, antes de arrancar con lo que vamos a hacer, que básicamente lo que vamos a hacer es, Guillermo, hacer un repaso por las respuestas del cuestionario para dar una puesta en común de lo que fueron los dos cuestionarios. Antes que eso, quisiera que brevemente yo les voy nombrando y si pueden hablar, si no tienen problema, comenten alguna impresión con respecto al cuestionario. Brevemente, algo que quieran decir. Marco, ¿estás por ahí? ¿Urrutia? Hola. Te escuchamos, Marco. Sí. Sobre el cuestionario, y habían cosas que ponerle... No te escuchamos. ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Lo están escuchando? Sí. Sí. Bueno. Bueno, ¿se escucha? ¿Y por qué yo no lo escucho? Suba el volumen, profe. Pero el resto lo escucho perfecto. Tengo el volumen al máximo este muchacho. Bueno, el resto que escucho los aportes. ¿Vos, Guillermo, lo escuchás? Hola. Escucho bien. ¿Se escucha? Bueno. Cuando termine de hablar, avísame y listo, Guille. Bueno, respecto al cuestionario, al de análisis vectorial, habían varias cosas que no sabía, o habían palabras que no las tenía claras. A qué se referían, y por eso me costó básicamente responderla. Y no, después con lo de álgebra vectorial no hubo problema. Consulté algunos libros y muy pocas preguntas tuve que consultar el material que nos subieron ustedes, pero dentro de todo se podía hacer. Pero tuve más problemas con el de análisis vectorial. No sé mis compañeros, pero yo por lo menos tuve esa impresión. Ahí terminó, Leo. Muy bien. Damián López. Perdón, sí. Básicamente, con lo que estaba en el material que le pasamos nosotros se podía hacer tranquilamente. El que no leyó el material se le complica más, pero si hubiera leído el material hubiera sido más fácil. Damián López. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora no. Lo silenciaste de vuelta. ¿Ahora? Ahora perfecto. Se silenció solo. Agarré tarde el cuestionario. Lo empecé a hacer el lunes. Y como estoy trabajando desde casa, se me hizo medio complicado. Aparte, muchas materias juntas y me basé mucho en lo que habías pasado como una ayuda, el documento que habías dado, y lo fui haciendo por día. Fueron 3 días lo que me llevó. Bueno, eso fue lo que logré hacerlo en poco tiempo. Bien. Gracias, Dami. Nada. Jorgito Tondo. Bueno, yo lo mismo, lo hice en 2 días, usé mucho la carpeta de análisis 2 y había un par de cosas que no encontré en la carpeta, o sea, tuve que mirar el apunte, que fue lo que álgebra del operador Nabla, la circulación del campo vectorial y eso de las fuentes vectoriales, eso no lo tenía, así que mucho no lo entendía. Y después de álgebra, el álgebra vectorial, el último punto, no sé por qué no me salió. Bueno, hoy lo vamos a ver.
Perfecto. Sobre lo que comentaste vos sobre Nabla y sobre el teorema del cálculo fundamental vectorial, lo vamos a ver hoy y es parte de lo nuevo que no se llega a ver en análisis 2 y que estaba en el apunte, que es la última parte del apunte, que es la esencia de la materia. Por eso termina el apunte con eso. Así que hoy vamos a charlar sobre eso. Federico Zafoti. Hola. Bueno, como los compañeros, en el de álgebra no tuve problemas, pero en el de análisis vectorial tuve que sí o sí mirar el apunte que mandaron en la cátedra. Y me cuesta mucho, lo leí, pero me cuesta mucho la interpretación física, ya sea de la divergencia, del gradiente, del rotacional. Entonces, en ciertas preguntas no contesté bien. Y lo que me tengo que acostumbrar también es al álgebra, lo que sería la notación. Porque las notaciones también me cuesta, es costumbre, ¿no? Pero me está costando. Sí, no es menor el tema de la notación, no es menor. Por eso la idea es que podamos mantener durante todo el año una notación única, porque es como todo, es como si uno lee un idioma que no conoce, le cuesta, porque si uno lee inglés, le cuesta leer inglés porque no está acostumbrado, lo lee más lento. Una notación que no es conocida, le cuesta leerlo, y más cuando son este tipo de ecuaciones, son vectoriales, pero bueno, es parte de ver dónde estamos parados y la brecha que necesitamos superar para arrancar la materia. Sí, o sea, la relación entre la notación y la física, digamos. Sobre eso también vamos a trabajar. Todo lo que es, a ver, básicamente, esto va para todo, digamos, lo que es rotor, divergencia y gradientes es el ABC de la asignatura, con lo cual recién arrancamos el camino de la interpretación de todo lo que va a ser durante el año. Este es el camino que recién arranca. Así que quédese tranquilo que hacia ese camino vamos a ir. Maxi Moreno, gracias, Fede. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, igual que Federico, a mí con el tema de álgebra no tuve problema, pero con el tema del análisis vectorial se me complica un poco la interpretación de las definiciones, más que nada. Bien. Eso es. Bien. Perfecto. Gracias. Matías, décima. Hola, hola. ¿Qué hace, Mati? Todo bien. No, también, como todos, lo de álgebra no se complicó tanto, no tuve tampoco que mirar algún apunte o la carpeta. Lo que más me confundí era sobre todo en las preguntas que tenían varias respuestas, como que me quedaba alguna siempre colgada. Y lo de análisis también, ese sí, el que más me costó. También el tema del operador Nabla y esas cosas y cómo interpretar, no sé si las preguntas o las cosas en mi cabeza. Perfecto, perfecto. Esto también es uno de los retos de este cuestionario, es poder abrirlo dentro de un par de semanas o de un par de meses y hacerlo de vuelta y ver cómo ustedes pudieron haber avanzado en el conocimiento de la matemática necesaria para la materia. Eso es otra cosa. Leandro, ¿casó? Sí, hola, buenas noches. Sí, como mis compañeros en el de álgebra no tuve muchas dificultades para resolverlo y en el de análisis sí me costó. Yo todavía no rendí final de análisis 2 y tengo muchas cosas que no tenía claras, así que sé que me tengo que poner más las pilas. Ya me voy a poner a estudiar, a repasar todo. Así que eso. Perfecto. Bueno, estudiar teoría de campo te va a servir para rendir el final de análisis 2, por lo menos la segunda parte. Diego Romero. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, en mi caso, igual que la gran mayoría, en el de álgebra no tuve problema. La notación que usábamos fue la misma con las que nos enseñaron. En cambio, en el de análisis la notación era distinta.
Y en mi caso particular de laplaciano y solenoidal, no recuerdo la palabra, eso nunca hablamos. Y solamente la carpeta, me olvidé de mirar el envío. Ok. Gracias, Dieguito. Nico Buffy, ¿ya volviste a hacer mate? ¿Qué tal? Sí, yo estoy acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? No, igual que los demás, mis compañeros, el de álgebra fue bastante más sencillo, digamos, que el otro. Tuve un problema con los ejercicios, solo uno me salió. Pero después bien en álgebra. Análisis sí, fue más complicado, hay cosas que no las vi. Y como dijo Mati, cuando había muchas respuestas, eso me confundía un poco. Así que nada, eso. Gracias, Nico. Nada. Cuando había múltiples respuestas, en la mayoría de los casos fueron puestas muy a propósito, y muy a propósito se parecían todas, porque son todas entidades que nosotros vamos a recorrer durante el año y que normalmente traen a confusión. Entonces, la idea es que verlas ahora y confundirnos ahora, y para estar alertados de hacia qué camino vamos. Sobre todo con la diferencia entre una integral de superficie, o un flujo, o un cálculo en área, o la diferencia entre una función vectorial, un campo vectorial, un montón de cosas que hoy arrancamos un camino de empezar a entender esas situaciones un poquito más. Adrián, todo tuyo. Adrián Marucchi. Hola, ¿cómo va? ¿Me escucha bien? Sí. Ah, perfecto. Bueno, lo que vi del cuestionario, el de álgebra, bien, no hubo demasiado problema. En el de análisis vectorial se puede decir que lo que se ve en análisis 2 es bien el concepto de gradiente, de divergente, bien el concepto, solamente calcularlo, y de rotor también, solamente un cálculo. No vemos propiedades ni conceptos de esos dos últimos. Y luego de laplaciano, en toda la guía de análisis 2, no se lo toca tampoco en la teoría, pero hay un solo ejercicio, creo que es cuando el laplaciano da 0, que hablan algo de alguna función armónica, pero así muy por arriba, y el que llega a hacerlo, y nada más. Gracias. Sí. A ver, una de estas cuestiones es, nosotros ahora con Guillermo estamos teniendo una estadística de 16 personas que han cursado en diferentes momentos análisis 2, posiblemente en diferentes cátedras, y nosotros tenemos una linda devolución para hacer la cátedra análisis 2, para poner de acuerdo en ciertas cuestiones. Eso también es un material que nos sirve, por eso necesitamos que nos contestaran ustedes. Piensen que estamos aportando a poder articular mejor ciertas cuestiones y, quién sabe, posiblemente cambiar ciertas cosas del análisis 2 de acá al futuro. Yo no sé si la mayoría lo sabe o no, digamos, en este momento me toca ser director de materias básicas a mí desde hace 2 años, y estoy muy interesado en la articulación entre las materias básicas y los departamentos. Entonces, en esta doble función es que tengo la posibilidad de tener una visión un poco más amplia y tener una llegada directa a los profes de matemática, porque obviamente están bajo mi responsabilidad en ese sentido. Y ya el año pasado arrancamos con análisis 2 un camino de articulación para teoría de los campos, donde ya con Guillermo detectamos cuáles eran las cosas que se estaban viendo, cuáles no, y en función de eso, este año reforzamos este apunte teórico que ustedes tienen con las cosas que realmente nosotros suponíamos que se estaban viendo y no. Así que este es un camino que arrancamos con Guillermo hace un año y que necesitábamos en algún momento de la mano de ustedes también. Así que por eso valoramos el esfuerzo que hicieron ustedes y la franqueza para contestar los cuestionarios. Pero bueno, todo eso tiene que tener una ratificación de evaluaciones que ustedes hoy van a salir entendiendo esos cuestionarios en función de ahora de lo que vamos a comentarles, respuesta por respuesta. Sigamos con Santiago Corbalán. Hola, profe. Gracias, Santi. Yo fui uno de los que no lo terminó entregando el cuestionario. La verdad que fue porque ayer entré cuando me olvidé, entré cuando estaba en el grupo y nada, eran larguísimos, ni en pedo llegaba a resolverlo en 1 hora. Pero los miré
Y nada, concuerdo con mis compañeros, el de álgebra se podía resolver, pero los conceptos de análisis me perdí un poco. Aparte yo análisis la cursé hace 2 años, no la cursé el año pasado, así que muchas cosas me las olvidé o no las tengo claras, pero nada. Eso. Dale, bueno, ¿puede ser que estés 2 veces, Santiago? ¿Estés en compu y en celular? Sí, porque se me rompió el micrófono de la compu, entonces para poder hablar lo conecto desde el celu también. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que estabas en una caverna, por eso. Gracias, che. Ricardito, Villacagua. Ah, ok. Rodrigo Vite. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, coincido con mis compañeros. El de álgebra sí era medio llevadero. Y en el de análisis tuve problemas como con algunos de mis compañeros, que es lo del laplaciano, lo del Nabla también, que no lo tenía en la carpeta, así que tuve que recurrir al apunte. Y bueno, eso. Perfecto. Y vamos con el último, Carlitos Montesinos. Hola, Leo. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, yo lo hice ayer, una hora antes, me mandé y no sé, me salió, viste, el porcentaje de álgebra 55 y el de análisis 50. Las carpetas ripearon hace rato, así que me mandé con el apunte y salió eso. Perfecto, perfecto. Sí, igual también, lo de álgebra era más fácil que lo de análisis, ¿no? Sí, porque aparte, a ver, pensemos que álgebra es más fácil que análisis 2, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso. No hace falta levantar la mano para saber eso. Perfecto, bueno, perfecto. Listo. Gracias, Carlos. ¿Qué haces, Ian? ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, profe. Sí, estaba con problema con la notebook, por eso no podía entrar. No hay problema. Escuchame, comentanos un poco cómo fue tu experiencia con los cuestionarios, en forma corta. Y no, medio pelo, más o menos, porque de análisis no pude encajar casi nada, creo que me saqué un 4, digamos, un 40%. En álgebra más o menos, un poco complicado con el tema de las cuentas, los últimos puntos. Eran esos 2 nomás, ¿no? Sí. Sí. Sí, el que más me complicó fue el de análisis. Mucho la parte de divergencia, rotor, de las definiciones esas fueron las que me equivoqué. Perfecto. Directamente no sabía, no me acordaba que los haya visto. Bueno, muchas gracias, Ian. No, nada. A ver, ustedes saben que el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la física es la matemática. Y depende de cómo, con qué grado de profundidad vayamos a ver los conceptos físicos, vamos a requerir en unas ciertas circunstancias una matemática, por así decirlo, un poco más compleja, porque el modelo electromagnético requiere, para estudiarlo de una manera en nuestro nivel, digamos, por una carrera de ingeniería eléctrica, para un 3er año requiere una cierta matemática para poder dar solución a los problemas que nos vamos a encontrar. Es necesario ese lenguaje y es necesario dominar esa matemática. Una cosa que, para que quede claro desde ahora, nosotros esta materia no va a ser análisis 2. Nosotros necesitamos que ustedes entiendan los conceptos de análisis 2 y por eso ahora lo vamos a reforzar. Lo que, digamos, no vamos a pasar resolviendo ejercicios de análisis 2 aplicados al electromagnetismo. No tiene sentido, porque justamente vamos a intentar encontrar todas las herramientas que nos permitan, cuando los problemas se vuelven complejos, encontrar otra solución que no sea la analítica.
Pero el problema es que para poder entender, muchas veces, para poder modelar o poder plantear un problema, es necesario entender qué nos está queriendo decir esa situación y cómo responder a esa situación. Y eventualmente qué ecuación podemos modelar a través de un cálculo numérico, a través de un método gráfico, etc. Por lo tanto, es necesario poder entender las ecuaciones, poder dar algunas soluciones con alta simetría. Ese es el camino que vamos a recorrer durante el año. No nos vamos a matar con la matemática, pero sí hay cosas que son necesarios poder saber leerlas, si no vamos a morir tratando de leer un libro de electromagnetismo. Entonces la idea es que ustedes puedan empezar a poder leer un libro de electromagnetismo sin que la traba sea la matemática. Ni que tampoco, y eso vamos a hablar en la segunda parte de la clase de hoy, ni que la traba sea física 2. Pero bueno, eso es para otra cosa. Le voy a dar ahora la palabra y la pantalla a Guillermo. Yo me voy a silenciar. Hola, buenas noches a todos. El tema del cuestionario no es para flagelarse, digamos, es para ver cómo estamos parados y unificar, fijar algunos conceptos que vamos a usar en la materia y unificar la nomenclatura y el lenguaje. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Bueno, vamos a empezar. Un vector, cuando yo pongo un sistema de coordenadas, tiene sus componentes, fx, fy, por ejemplo, en el plano. Si yo roto el sistema de coordenadas, las componentes del vector cambian, no así su módulo. Esa es la ventaja del uso de vectores y tensores, que no es independiente del sistema. Una expresión vectorial es independiente del sistema de coordenadas que use. Por eso, las componentes sí dependen del sistema de coordenadas. Yo cuando tengo que resolver un ejercicio tengo que elegir un sistema de coordenadas, pero las características del vector no. Su módulo, su ángulo no depende del sistema que yo elija. Es para todos igual. Por eso el ángulo entre dos vectores no nulos, como es una cuestión espacial, no puede variar con el cambio de coordenadas. Vamos a otra. Las propiedades del producto escalar. El producto escalar se define como el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre los vectores. Tanto el módulo como el ángulo son escalares. O sea que el producto escalar me tiene que dar un escalar. Algo que no varía con el sistema de coordenadas que yo elija. Bueno, una de las propiedades es que es conmutativo, distributivo respecto a la suma. Esto vamos a usar bastante. Es asociativo y demás. Lo importante es que no depende del sistema de coordenadas. Cualquier sistema que yo elija, el producto escalar me va a dar lo mismo, porque es un escalar. Lo mismo con el producto vectorial, que ahora me va a dar un vector que, como tiene que mantener la orientación del espacio, es anticonmutativo. Si yo invierto los términos, los factores, me invierte el producto vectorial. También es distributivo respecto a la suma y es asociativo respecto a un escalar. Acá se pedía, digamos, la expresión para el módulo del producto vectorial. La que conocemos todos es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Esta del coseno la podemos descartar, porque si va el seno va el coseno, que depende del sistema utilizado. Al ser un módulo no puede depender del sistema utilizado, de coordenadas. Faltaría evaluar la otra, que es una expresión media rara. Como aparece el producto escalar, me fijo la definición del producto escalar, de ahí despejo el coseno, lo meto en la identidad trigonométrica y obtengo la otra expresión. En este, digamos, todos anduvieron bien. El producto mixto me da el volumen del paralelepípedo que forman los vectores. Para que sean complanares, ese volumen tiene que ser 0, o sea que el producto mixto tiene que ser 0. Cuando intentaron calcular en el problemita, algunos que por ahí no pudieron resolver el álgebra lineal
de un determinante igual a 0, pero bueno, es una cuestión de afinar el cálculo. El doble producto vectorial no sé si se ve en álgebra, pero es algo que vamos a usar mucho. Se hace primero un producto escalar entre dos vectores y después se multiplica vectorialmente con otro. La solución está en el plano comprendido por estos dos vectores, por B y por C. Por eso la expresión es, esto me da un escalar, sería una combinación lineal entre B y C. Me da en este plano, el plano formado por los vectores B y C. Y me da obviamente un vector, porque es un producto vectorial. Vamos a analizar para que sea nulo. Lo primero que veo es que si son paralelos B y C, el producto vectorial me da 0. No está esa opción en las opciones. Lo otro, para que sea nulo, tienen que ser nulos los productos escalares estos. El producto escalar es nulo cuando los vectores tienen un ángulo de 90 grados, por eso el coseno vale 0, o sea que están perpendiculares. Tendría que ser, cuando A tiene que ser simultáneamente perpendicular a B, que me anula este producto escalar, y a C, que me anula este producto escalar. Esa era la respuesta. Si hay alguna duda, me interrumpen. Yo, mientras, como esto fue más o menos bien, voy rápido. Después, en un problema se pedía descomponer un vector en dos direcciones, una paralela al vector A y otra perpendicular. Esto se usa mucho en la materia, sobre todo cuando queremos descomponer un campo en una componente normal y tangencial a cierta superficie. Eso lo vamos a usar mucho, por eso también se puso este problema. Yo sé que la proyección de B sobre A va a ser B por el coseno de B del ángulo que forma. B por el coseno sería el producto escalar dividido, como el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno, lo divido por el módulo del vector que falta acá. Esto me daría esta distancia, pero como yo lo quiero como vector, lo multiplico por el versor en la dirección A, que sería A sobre su módulo. Para la componente, digamos, perpendicular, a este vector hay infinitas direcciones perpendiculares. Una sola hace que la suma me dé el vector. El tema, digamos, si los vectores no están en el plano, están en el espacio, encontrar esa dirección es más complicado. Por eso recurrimos al doble producto vectorial. Lo vamos a armar de esta forma. Fíjense que A escalar A me da el módulo de A al cuadrado y A por B me da, si yo divido por el módulo de A al cuadrado, esto sería lo que es la componente paralela a A, o sea que esto tendría que ser la componente perpendicular. Y así se resuelve este problema. Hago esta cuenta con estos datos que tengo y me da la respuesta que era, no me acuerdo cuál era, pero sería eso. En una se preguntaba si el producto escalar era conociendo cuánto era el producto escalar y uno de los factores puedo obtener el otro, como pasa en el producto entre escalares. Habíamos dicho que la proyección de A sería el producto escalar sobre el módulo del vector que yo proyecto. Si yo tengo como dato B y el producto escalar, esto es una constante. O sea que todos los vectores que estén sobre esto me determina un plano perpendicular a B. Este sería un plano saliente a la hoja, perpendicular a B. Todos los vectores que tengan inicio en el origen y final sobre ese plano me van a dar el mismo producto escalar. O sea que el producto, digamos, si yo tengo cuánto me da el producto escalar y uno de los vectores, los otros hay infinitos vectores que me cumplen esa condición.
Creo que la pregunta era si A escalar B era igual a escalar C, si B es igual a C. Obviamente que no. No pasa lo mismo con el álgebra entre escalares. Vamos a ver qué pasaba con el producto escalar, vectorial, perdón. Me dan como dato el producto y uno de los factores. Necesito la condición, como acá el vector C estaría entrante a la hoja, perpendicular entrante a la hoja en este punto, ¿no? Lo dibujamos para no complicar como el producto vectorial es perpendicular a ambos vectores, me tiene que cumplir la condición de que C escalar B tiene que ser 0, tiene que ser perpendicular, si no, no tiene solución. Esta es una condición que se agrega para que exista el producto vectorial. Si se acuerdan, el módulo del producto vectorial era la superficie del paralelogramo comprendido por los dos vectores. Cualquier vector que tiene la misma base, la misma altura, va a dar el mismo producto vectorial. O sea que me va a definir una recta, todos los vectores que estén sobre esta, digamos, origen en donde empieza el vector B y el extremo del vector sobre esta recta, me va a dar el mismo producto vectorial. O sea que también hay infinitos vectores que cumplan la condición. Si a mí me dan cuánto da el producto vectorial y uno de los factores, no puedo obtener el otro sin tener otra condición. ¿Qué pasaba cuando tenía ambos productos? Bueno, esta condición es para que exista este producto vectorial y uno de los factores. Obviamente es la intersección del plano, que son los resultados posibles del producto escalar, y la recta, que son los resultados posibles para el producto vectorial. La intersección de un plano con una recta es un punto. O sea que hay un único vector que me cumpla esta condición. Entonces ahí repasando. Si tanto el producto escalar y el producto vectorial por sí solos no me dan un único resultado, pero si tengo ambos productos y uno de los factores, siempre que se cumpla la condición de que C sea perpendicular a B, puedo obtener unívocamente al vector A. El problema era esa situación. Me daban estos datos, tenía que verificar que el vector C sea perpendicular a B, eso lo hacía con el producto escalar, me tiene que dar 0. El tema es cómo obtengo A. Se me ocurre, digamos, hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver. Una, aplicando el álgebra lineal. Esta es una ecuación, estas son 3 ecuaciones. Tengo digamos, las incógnitas son las componentes del vector A. Resuelvo este sistema que es compatible determinado y obtengo el vector. O mediante el álgebra vectorial, que recordando el doble producto vectorial y armándolo de esta forma, fíjense que A por B es C, un dato. B por B es el módulo al cuadrado de B, que también si tengo B tengo su módulo. Y B por A es B, que es el producto vectorial. Acuérdense que el producto vectorial es conmutativo. Escalar, perdón, es conmutativo. Entonces acá puedo despejar el vector A. Fíjese que esta expresión, a diferencia de esta que está hecha para un sistema de coordenadas, es independiente del sistema de coordenadas. Porque es una expresión vectorial, sirve para todo el sistema de coordenadas. Bueno, haciendo esa cuenta, la respuesta. Hasta ahí fue la parte de álgebra, que fue bastante bien, digamos. Vamos a ir para atrás. Un tema sobre la notación. Posiblemente ustedes hayan usado los versores cartesianos como I, J y K. Nosotros vamos a usar más de un sistema de coordenadas, tenemos que especificar con el versor qué tipo de sistema de coordenadas estamos usando. Por eso la U significa que es un módulo, un vector
de módulo 1, o sea, un versor según la dirección X, según la dirección Y o según la dirección Z. Si usaría otro sistema de coordenadas, va a aparecer R, tita, phi, etc. Por eso esta forma que tenemos en la materia de anotar los versores de las ternas. Para el tema de análisis vectorial, empecemos con la circulación de un campo vectorial. Tiene esta expresión, es un producto escalar, por eso esto me da un escalar. Cuando yo lo integro, en cada punto va a tener un diferencial de circulación. Cuando yo hago la integración, sumo todos los aportes de todos los diferenciales de línea, y por eso la circulación, como el integrando es un escalar, y aparte de hacer una integración, siempre me da un escalar. Es un número, digamos. Guillermo, sí. Disculpa, ¿podrías adelantar más adelante va a aparecer seguramente la definición de campo vectorial? Recordarla nuevamente, porque quién sabe, hay una... Está bien. Nosotros en la materia vamos a usar dos campos escalares y campos vectoriales. El campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. O sea, es una función de R3 en R3. Y el campo escalar es una función que a cada punto del espacio le asigna un escalar. O sea, que de R3 a R1. ¿Se entiende? A cada punto del espacio le asigna un vector. En este punto vale A, del punto P. En otro punto valdrá otra cosa. ¿Eso era, Leo? Sí, Guillermo, gracias. No. Acá nos piden que marquemos las expresiones, independientemente si conocemos o no, digamos, la entidad física. Acá habría que analizar la ecuación que la define. Por ejemplo, la carga neta de una línea. Comparando con la definición del campo, es una integral de línea, pero no es una circulación, porque falta el producto vectorial. Esto es un campo, digamos, esto no es un campo vectorial, es un campo escalar, y el diferencial de línea no está como vector. El diferencial de línea, la dirección del diferencial de línea sí es tangente a la línea. Esto, igual que se hace en el análisis 2 con las integrales de línea. O sea que esta no sería. Analicemos esta, el trabajo mecánico, comparando las ecuaciones. Veo que es un campo vectorial por un diferencial de línea escalarmente. O sea que esta sí sería el trabajo mecánico es una circulación. La circulación, si la curva es cerrada, acá aparece un redondelito, que indica que la curva es cerrada. En este caso también tenemos un campo por un diferencial de línea escalarmente, integrado en una línea. En el último ejemplo, fíjense que esto es ya por empezar me da un vector. No puede ser una circulación porque me tiene que dar un escalar. Acá estoy integrando un vector en cada punto de la línea, por eso el diferencial de línea es escalar. No tiene la dirección, digamos, como en la circulación. En este tipo de integrales hay que tener cuidado cuando no uso el sistema cartesiano, porque los versores de la terna yo voy a tener que integrar un vector, ¿no? Esto son vectores diferenciales, cuando lo integro me da un vector. Una consulta. Sí. El R vector prima, ¿el prima es por algo? El prima lo que indica que la R es la posición, el prima indica que está sobre la curva. No me interesa cuánto vale, por ejemplo, el campo acá, me interesa lo que vale cuando en cada punto de la curva. Por eso se puede poner prima o, digamos, para diferenciarlo de la posición arbitraria. Cuando la posición es arbitraria, generalmente no va el prima o
pero es un tema de notación. Podría, si todos entendemos que como hago la integral sobre la línea, me interesa únicamente el campo sobre la línea y no afuera, porque el campo existe en todo el espacio. En este punto tendrá un campo, en este punto tiene otro vector. Fuera de la línea no me interesa para hacer la circulación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Esta es la notación. Y este simbolito, este gamma acá, me indica que es la línea, digamos, sobre la línea. Volviendo a esta ecuación, cuando yo tengo que tener un vector y uso coordenadas que no sean las cartesianas, como los versores cambian punto por punto, no lo puedo integrar directamente, tengo que pasar los versores de la terna, por ejemplo, de las coordenadas cilíndricas, a los versores de la terna cartesiana, y j y k, y después recién hacer la integral. Eso lo vamos a ver con algún ejemplo en la materia, digamos. Bueno, la unidad de la circulación es obviamente la unidad del campo por una unidad de longitud. Resumiendo, hay distintas integrales de línea, nosotros vamos a usar varias integrales de línea. La circulación es un tipo especial, muy importante para nosotros y lo vamos a usar muy seguido, pero hay otras integrales de línea que no son circulaciones. ¿Cómo se resuelve una integral de línea? Bueno, se parametriza la curva y se pone todo en función de un parámetro y se integra en función de ese parámetro, ¿no? Pero acuérdense que siempre para la circulación tengo que hacer primero el producto escalar y después hacer la integración. Salvo que el campo sea constante y puede salir afuera, ¿no? Pero en casos especiales. El flujo es, digamos, la definición, el flujo de un campo que va a través de la superficie S es el producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie tomado como un vector. El diferencial de superficie es el diferencial de superficie escalar por el versor normal a la superficie en ese punto. O sea que este producto escalar me daría la proyección, esta distancia sería, la proyección del campo sobre la dirección normal a la superficie. Eso va a gustar mucho en la materia. Al ser integrando un escalar y después hacer una integración me da un escalar, no me da ni un campo ni un vector. Cuando yo tengo una magnitud integral, cuando termino esa integración me da un número. Eso. O me da un vector si integro vectores, o me da un escalar si integro escalares. No me puede dar un campo. El campo, acuérdense que le asigna a cada punto de espacio o un escalar o un vector. La unidad, obviamente, es la unidad del campo multiplicada por unidad de superficie. Acá también conviene centrarse en la expresión, independientemente de si conocemos qué es la corriente o demás. Fíjese que la corriente no es más ni menos que el flujo de J a través de la superficie S. Comparando las expresiones es igual. En este caso, ya lo puedo descartar porque me da un vector y me tiene que dar un escalar. Este es el ángulo sólido, después lo vamos a ver, pero fíjese que es el flujo de este vector, de este campo vectorial a través de la superficie S. Hay que fijarse nada más que en la forma de la ecuación. Este por qué no es un campo vectorial, no es un flujo en un campo vectorial. Porque son escalares. Exactamente, primero que no hay un campo vectorial acá adentro y después el diferencial de superficie está dado escalarmente. Este me da la carga neta en esa superficie, por ejemplo, si yo quiero calcular la carga neta de una superficie cargada. El flujo, en definitiva, la interpretación física me dice la cantidad de campo que atraviesa cierta superficie. Si el campo sería el campo de velocidades de un fluido,
yo fijo una superficie y me dice cuánto fluido atraviesa esa superficie en la unidad de tiempo, ¿no? O sea, el caudal, el flujo del campo de velocidad me da el caudal. Ahora pasamos al tema el gradiente. ¿Se acuerdan que era de un campo? Se aplica, nosotros lo íbamos a aplicar sobre campos escalares y me daba un vector. En cada punto un vector, o sea que es un campo vectorial. Si a cada punto del espacio le asigna un vector, es un campo. Si le asigna un vector, es un campo vectorial. Tenía ciertas propiedades que no le vamos a dar mucho, que siempre es normal a la superficie de nivel del campo escalar. El módulo era la máxima derivada direccional del campo, y la dirección era la dirección en que el campo variaba más rápidamente. Y es un operador lineal porque, digamos, si yo tengo una combinación lineal, este simbolito es el operador nabla, que significa, depende cómo lo aplico, el gradiente, rotor o divergencia. Es una forma de notación. Podríamos poner gradiente acá y no tener duda. Fíjese que el operador nabla está aplicado, esto es un campo escalar. Cuando aplico un campo escalar sin tener ningún simbolito adelante, estamos hablando del gradiente. Es una forma de notación, no se compliquen con... Si les resulta más fácil, lo que pasa es que en los textos siempre aparece una notación más compacta que pone gradiente o divergencia o todo. Profe, ¿por qué se le dice operador lineal? Es un operador porque, digamos, es un operador diferencial, porque su definición, ¿se acuerdan cómo calcula el gradiente? Tenía que sacar, era un vector cuyas componentes en el sistema cartesiano eran las derivadas parciales respecto a cada componente. Si yo a ese operador lo aplico, esto sería una combinación lineal entre el campo phi y el campo psi, y como se cumple esta condición, las constantes salen afuera, lo mismo que cualquier operación lineal que tenga. ¿Se acuerdan que la linealidad, si el operador no fuera lineal, no podría hacer esta distribución del operador? Como el gradiente es distributivo con respecto a la suma, y el escalar sale afuera constante, como en una derivada, es un operador lineal. No sé si quedó más o menos claro. Sí, sí, perfecto, gracias. Después preguntaba si el gradiente en un punto era nulo. Habíamos visto digamos, que el módulo de un vector no cambia con el sistema de coordenadas. Si es nulo para todos los sistemas de coordenadas. O sea que no puede depender del sistema de coordenadas utilizado, que se anule el gradiente en un punto. Esta sería. Por otro lado, ese punto, como se anula en cualquier sistema de coordenadas, es un punto especial. Algo del campo ahí está pasando, digamos, porque no depende de cómo yo elija la terna, la coordenada, digamos, es un punto crítico del campo que hay, digamos, esto está representando un campo en 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones no lo podíamos graficar, o en ese punto, en el vértice de acá, se anula el gradiente. O es un mínimo, o es un máximo, o es un punto de ensilladura. Es algo, digamos, propio de ese campo y particular. Los puntos donde se anula el gradiente me dice que algo ahí está pasando. ¿Cómo se calcula el gradiente? Por ejemplo, me pide el gradiente de la inversa de la distancia entre el punto P y el punto M. R0 denota la posición del punto M, R la posición del punto P. R menos R0 es este vector. Cuando yo varío P
X y Z es un punto arbitrario en el espacio. Por eso puedo, es un campo, este vector es un campo escalar, porque pido el módulo, ¿no? En estas cosas conviene usar la regla de la cadena para gradientes, que es parecida a la regla de la cadena para derivación. Yo tengo que calcular el gradiente de una función de un campo escalar que depende de una función que también es un campo escalar, porque depende. El gradiente yo lo aplico para campos escalares. Hago la derivada parcial de la función respecto a u y lo multiplico por el gradiente de u. Normalmente esta forma de calcular es mucho más sencilla que calcular las derivadas parciales de cada componente y armar el vector. Por ejemplo, voy a usar u como el módulo de r menos r0. La derivada de 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado, por el gradiente de r menos r0, que no es otra cosa que el versor que apunta de m a p. O sea que en definitiva me quedaría menos, creo que era esta opción. Este tipo de expresión va a aparecer mucho en la materia, por eso lo pusimos acá. Hay que ir acostumbrándose. No sé si se entiende bien la nomenclatura, fíjese que el módulo, cuando pongo módulo, es un escalar. Cuando no aparece módulo, esto es un vector. Fíjese que el gradiente me tiene que dar un vector. Es un vector. El gradiente de un campo escalar me da un campo vectorial. Como R es arbitrario, esto es un campo. Algo importante es que el operador gradiente opera sobre el punto R, digamos. Es el que yo varío arbitrariamente. El otro es fijo. No operaría sobre el punto fijo. Si yo quisiera, en la materia vamos a ver que el punto fijo este va a ser el punto fuente y ese va a ser el punto donde yo quiero calcular el campo. Si yo quisiera calcular el gradiente basándome en la fuente, tendría que diferenciarlo de este tipo de gradiente y se pone gradiente o nabla prima, pero bueno, se lo vamos a ver más adelante. Uno de los problemas decía cómo puede calcular el volumen en cuervo si se conoce el vector posición de su superficie. O sea que me dan el vector posición de todos los puntos de la superficie. Y sea como ayuda a aplicar el teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de divergencia o de Gauss? Que la divergencia de un campo vectorial integrado en un volumen me da igual al flujo de ese campo a través de la superficie que limita este volumen. Así está anotado. SB es la superficie límite de B. Para cada diferencial de superficie tengo que hacer el producto escalar entre el diferencial de superficie y E. ¿Cómo resuelvo este problema? Es directamente a la fórmula del teorema de divergencia, se la aplico al vector posición. El tema es cuánto vale la divergencia al vector posición. Sí. Como la divergencia me da un escalar, independientemente del sistema que use, de coordenadas, me va a dar lo mismo, ¿no? En este caso es fácil usar el sistema cartesiano. Cuando yo hago la derivada parcial de las componentes, me da 3. Y la integral de volumen del diferencial de volumen obviamente es el volumen, entonces la solución, que el volumen también lo puedo calcular como 1/3 del flujo de R del vector posición a través de la superficie que limita a ese volumen. El teorema de emergencia es algo que lo vamos a usar muy seguido en la materia, así que es bueno ir practicando ambos miembros de la ecuación. Pero básicamente siempre la integral de volumen se hace sobre la divergencia del campo y la integral de superficie sobre la superficie frontera del volumen del mismo campo. Este simbolito indica que es una superficie cerrada, o sea que encierra un volumen. Si hay algún problema con la notación, me paran y me preguntan. Siguiendo con el teorema de
de la divergencia pregunta si en todos los puntos interiores de un cierto volumen del espacio se verifica que la divergencia del campo es nula. Entonces el flujo saliente de dicho vector, de dicho campo, también es nulo. Acá lo que me está diciendo que en todos los puntos la divergencia de A vale 0. Un campo que tiene divergencia 0 le llamamos solenoidal. Y eso es bueno que se lo vayan acabando porque nosotros en la materia vamos a hablar con esa nomenclatura, con esa... Si la divergencia es 0, cuando hago la integral de 0 me da 0, o sea que el flujo va a ser siempre 0, independientemente del volumen del... Eso ocurre siempre. Vamos a ver qué pasa con si me cambia al revés. Me dicen que el flujo es 0, me preguntan si la divergencia es 0 en todos los puntos. Dice que el flujo me da un número, un escalar. No me dice nada qué pasa en cada punto interior real. Me dice que en forma neta, digamos, esto me da 0, la integral esta de volumen me da 0, pero no me dice qué pasa en cada punto. Esto no necesariamente. Podría tener que yo la mitad del volumen con divergencia positiva, la mitad del volumen con divergencia negativa, cosa de que la integral me dé 0. No quiere decir que sea 0 en todos los puntos interiores. El flujo me da información de lo neto que hay adentro, no de lo que pasa en cada punto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la divergencia es una magnitud puntual, varía punto a punto, está definida para cada punto. En cambio, el flujo es una magnitud integral. No las puedo comparar así tan... Acá, bueno, una cuestión de nomenclatura. Un campo vectorial que carece de fuentes escalares es un campo y me da algunas opciones. Siempre que hago de fuentes escalares estoy hablando de la divergencia. La divergencia en sí me da las distribuciones, como la divergencia la calculo en cada punto, me da la distribución espacial de las fuentes escalares del campo. Son las perturbaciones escalares que me producen el campo. Por ejemplo, para el campo eléctrico, las fuentes escalares son las cargas. Donde hay carga, la divergencia es distinta de 0. Si la carga es positiva, divergencia es positiva, si la carga es negativa, divergencia es negativa. O sea que si si carece de fuentes escalares, es que la divergencia es 0. Si la divergencia es 0, le llamamos solenoidal. Eso por ahí no lo vieron, pero es bueno que se vayan acordando o vayan anotándolo porque en el año vamos a hablar de esta forma. Solenoidal y rotacional, etc. ¿Cuáles son las características de un campo solenoidal? Como vimos antes, digamos, si la divergencia es 0, su flujo a través de cualquier superficie es nulo, o el teorema de la divergencia. Y puede expresarse como el rotor de un potencial vector. ¿Por qué? Porque la divergencia del rotor es siempre 0. Si la divergencia me da 0, yo puedo expresar al campo como el rotor de cierto campo vectorial que le llamo potencial. Es algo también que vamos a usar mucho durante el año. Cuando hablo de fuentes vectoriales, estoy hablando de rotacional, que me da una idea de la distribución espacial de las fuentes vectoriales. Que son las fuentes vectoriales, por ejemplo, para el campo magnético, la densidad de corriente es la fuente vectorial, porque es un campo vectorial del campo. Si carece de fuentes vectoriales, quiere decir que el rotacional vale 0. Si el rotacional vale 0, le llamamos irrotacional. Acá no hay mucha duda, digamos. Acá cambia en vez de ser indivergente, se llama solenoidal porque está basado en lo primero que es históricamente el primer campo cuya divergencia era siempre 0, el campo magnético, y era provocado por solenoides, entonces le pusieron solenoidal. Si es irrotacional también es conservativo, eso lo vemos de física 1. ¿Cuáles son las características de un campo conservativo y rotacional?
Si es conservativo, su circulación entre dos puntos es independiente del camino. Esta es, digamos, la definición de campo conservativo. Como el rotor del gradiente es siempre cero, puede expresarse como el gradiente de un potencial escalar. Esto también lo vamos a usar bastante. Su figura esta no puede ser porque esto es un campo solenoidal, es conservativo, y esto tampoco. Entonces, en resumen, el campo solenoidal es un campo vectorial que tiene en todos los puntos la divergencia nula. Se llama solenoidal. Al tener la divergencia nula, no tiene fuentes escalares, que es lo que me dice, la divergencia me dice dónde están las fuentes escalares. Si esto es nulo, no hay fuente. Y tiene características por el teorema de la divergencia, como la divergencia es siempre nula, el flujo en cualquier volumen que yo elija, me da siempre cero. No quiere decir que no exista el campo, quiere decir que el campo que entra en cierto volumen es igual al campo que sale, en forma neta. Y por su parte el campo irrotacional es el que no tiene fuentes vectoriales, es conservativo y la circulación entre dos puntos no depende del camino. Acá, bueno, el laplaciano, digamos, de un campo escalar se define como la divergencia del gradiente. El gradiente de phi me daría un campo vectorial, cuando la divergencia el laplaciano de un campo escalar me da otro campo escalar. Como se calcula como la divergencia del gradiente. Fíjese que el campo es la distancia al origen. Es un campo escalar. La distancia al origen es un número, es un escalar. En este caso me conviene expresarla con coordenadas cilíndricas. El vector posición es mucho más simple. Solamente tiene componente en la dirección radial. Perdón, Guille, esféricas. Esféricas, sí, perdón. Esféricas. En el apunte está cómo se calcula para distintas coordenadas el gradiente, el rotor, la divergencia. Básicamente es la derivada de la componente respecto a la variable de esa componente por el factor de escala. El factor de escala en coordenadas esféricas vale 1, R y R seno de θ. Como no varía, fíjense que no tiene componentes ni en θ ni en phi, esto es esto lo anulo. Digo. Me queda nada más que la derivada R respecto a R en el grosor R, o sea, R. Sería el vector que apunta, de módulo 1, que apunta al punto donde yo quiero calcular el gradiente. El grosor es el vector sobre su módulo. O sea que ya resolví esto. Esto vale UR. Ahora le hago la divergencia. Disculpa, una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. En definición, ¿qué sería el laplaciano? Porque no lo puedo ver, digamos. El laplaciano de un campo escalar es la divergencia del gradiente de ese campo. ¿Cuál es, digamos, la interpretación? Nace históricamente para resolver el problema del potencial, que lo vamos a ver en electrostática. Los problemas de electrostática, de variación de temperatura, etcétera, se basan en una ecuación de este tipo. Digamos, el laplaciano de cierto campo escalar igualado o a la fuente o a cero si no hay fuente. Por eso la importancia del laplaciano que vamos a ver nosotros. El gradiente me dice para dónde varía el campo, ¿no? Y cuánto varía. Y la divergencia a la fuente. O sea que, en definitiva, esto me va a decir cómo se comporta el campo con respecto a la fuente. No es tan así, digamos, riguroso, pero normalmente es mucho más sencillo manejar campos escalares que campos vectoriales, porque en campos vectoriales tengo 3 componentes, por lo menos.
Entonces, digamos, siempre conviene usar magnitudes escalares por la sencillez del cálculo. Cuando yo tengo una distribución de fuentes y ciertos valores en la frontera, lo que voy a usar es resolver la ecuación del laplaciano, la función de las fuentes, eso es, digamos, lo vamos a ver para cada aplicación particular. La solución de esto me va a dar el campo que cumple esa. En este caso, para calcular un laplaciano se hace el gradiente y después la divergencia de eso que me dio. Eso básicamente el laplaciano de un campo escalar. Porque también el laplaciano se puede aplicar a un campo vectorial. Habíamos calculado el gradiente, cuando calculo la divergencia, como no depende, todo esto se me va, me queda la derivada de r cuadrado, me queda 2 sobre r. O sea que la solución era esa, 2 sobre r. Es más que nada para practicar hacer gradientes, divergencia, rotor en distintos sistemas de coordenadas. Dijimos que el laplaciano de un campo escalar era la divergencia del gradiente. Cuando yo lo aplico a un campo vectorial, tiene otra definición. Esta también estaba en el apunte. El laplaciano de un campo vectorial es el gradiente de la divergencia, esto me da un vector, menos el rotor del rotor de ese campo. ¿Se entiende? Porque la divergencia de f que me da un campo escalar, cuando yo le aplico gradiente, me da un campo vectorial. O sea que el laplaciano de un campo vectorial me va a dar otro campo vectorial. Esto se usa, por ejemplo, para las ecuaciones de onda. Por eso lo estudiamos. Mirando la definición, para el campo solenoidal es el que tiene divergencia cero. Si tiene divergencia cero, se anula este término. Me queda el rotor del rotor cambiado de signo. Y para un campo irrotacional, el campo irrotacional, por ahí la dificultad es en el lenguaje, solenoidal para divergencia cero y rotacional para rotacional cero. Este ya es algo más obvio, pero por el solenoidal, si no. Pero bueno, durante el año nos vamos a ir acostumbrando a estas expresiones porque, claro, así, si el rotor vale cero, me anula este término de la definición y me queda el gradiente de la divergencia. Es tan sencillo como eso. Ahora pregunta, ¿qué pasa, digamos, si puede ser? Acuérdense que un vector tiene 3 componentes. Cada componente es un campo escalar. Lo que me da el carácter vectorial son los versores, por los que multiplico a cada componente. Cada componente, al ser un campo escalar, admite el laplaciano escalar. Sí, podría poner el laplaciano vectorial como el laplaciano escalar de cada componente. Sería mucho más fácil de calcular que hacer esto, ¿no? Si lo hago para distintos sistemas de coordenadas, en el único que se cumple esa condición es en las coordenadas cartesianas. Para todo otro sistema voy a tener que hacer siempre el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. No puedo escapar de eso. ¿Qué quiere decir? Fíjese que en coordenadas cartesianas, acá estas serían las componentes que dependen de x y z. Esta es la componente y que depende de x y z, esta es la componente z que depende de x y z. Cada componente del laplaciano vectorial es el laplaciano de cada componente respectivamente. Digamos, entonces acuerdan que se calculaba como la segunda derivada. Digamos, el laplaciano igualado a cero es una ecuación histórica de la física matemática, se llama ecuación de Laplace. De ahí viene el nombre de Laplaciano. Hasta acá alguno tiene alguna duda. Seguimos, ¿no? Profe, yo para que me quede claro,
Cuando hablamos de gradiente y divergencia, el concepto físico, el gradiente nos da, digamos, un vector que indica la dirección de máximo crecimiento y la derivada de máximo crecimiento en un punto. Claro. En cambio, Para la el campo- divergencia lo que me para dice... el campo escalar. La Bueno. el gradiente nosotros lo vamos a aplicar para campos escalares. También se le puede aplicar para campos vectoriales, pero me daría un tensor de segundo orden que no hace falta que nosotros los conozcamos. Cuando vean mecánica de fluido lo van a necesitar, pero por ahora no. El gradiente, esto, digamos, la divergencia me dice dónde hay fuentes. Me da cómo varían, digamos, el campo en el sentido del campo. O sea, si ahí hay una fuente escalar o no del campo. La divergencia me da un escalar, entonces yo le puedo aplicar el operador gradiente a un escalar y me da un vector. El gradiente me dice, como decís vos, de un campo escalar me da la dirección en que varía más rápidamente y su módulo, la razón de esa variación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga, ¿no? En un campo, una carga que me genera un campo eléctrico. Cuando estoy más cerca de la carga, la divergencia es mayor. Y cuando estoy No. más lejos, No. La divergencia, acuérdense que son magnitudes puntuales en cada punto. Lo que hace la divergencia es, en el punto que vos elijas, se fija si hay carga o no. Si no hay carga, vale 0. Esté lejos, esté cerca, esté al lado. Va a ser distinto de 0 cuando esté justo en la carga. ¿Qué? entiendo, sí. Una cosa para agregar, Guillermo. Conceptualmente lo que dice Guillermo es correcto, pero hay que hacer una distinción acá. Entonces, acá estamos trabajando con un modelo, que vamos a trabajar durante todo el año, de un modelo de distribución continua de carga. Nosotros venimos trabajando de física 2 con cargas puntuales. ¿Está claro? Pero para física 2 no había problema porque lo que hacíamos todo el tiempo era integrar. El problema que nos va a agarrar ahora es que cuando aplicamos estos operadores, como dice Guillermo, son operadores puntuales. Si yo lo pienso con esto aplicado a una carga puntual, durante las próximas semanas vamos a ver cómo se soluciona el tema. Pero nosotros vamos a trabajar, o sea, la carga puntual va a ser un caso particular del electrón.